Ella creyó que yo solo era un accesorio aburrido en su vida perfecta. Hoy descubrió que yo era el oxígeno. Y acabo de cerrar la válvula. Nadie se despierta una mañana pensando, hoy voy a volverme invisible dentro de mi propio matrimonio. Eso no pasa así. Eso pasa lento, casi con educación, como una grieta que no cruje, como algo que se acomoda mal y tú decides no mirarlo porque, total, todavía funciona. Al principio dices que es cansancio. Después que es rutina. Luego te repites que así son las relaciones largas, que no todo puede ser intensidad, que madurar también es aburrirse un poco. Hasta que un día entiendes que no maduró nada. Se pudrió. Me llamo Ramón Fernández, tengo 44 años, y durante muchos años confundí estabilidad con amor. Creí que mientras no hubiera gritos, ni deudas, ni escándalos públicos, íbamos bien. Que si todo marchaba en orden, entonces estábamos sólidos. Ese fue mi primer error. Conocí a Adriana Castillo hace 15 años en una subasta benéfica de esas, donde nadie entiende lo que cuelga en las paredes, pero todos entienden quién está mirando a quién y quién puede pagar sin preguntar el precio. El lugar estaba lleno de copas caras, sonrisas medidas y gente hablando un poco más fuerte de lo necesario. Yo estaba ahí por trabajo. Ella estaba ahí porque ese era su mundo. La vi frente a un cuadro enorme, completamente blanco, con una línea negra torcida en el centro. Lo miraba fijo, como si el cuadro le debiera algo. Sin mirarme dijo, ¿te gusta? Le respondí sin pensar demasiado. No. Pero alguien va a pagar mucho dinero por fingir que sí. Giró la cabeza, me observó durante un par de segundos y sonrió. Una sonrisa de depredadora que encuentra algo interesante en el suelo. Eso fue honesto, dijo ella. Y tú estás fingiendo, le respondí. Pero se nota que tienes práctica. Se rió. No una risa elegante. Una risa real, de esas que se escapan. Minutos después apareció su padre, Teodoro Castillo. No se presentó. No me dio la mano. Me miró como si yo fuera un número mal puesto en una hoja de cálculo. ¿A qué te dedicas?, me preguntó. Finanzas. Arreglo problemas que otros prefieren no mirar. ¿Sabes cuándo una empresa está mintiendo? Siempre mienten, le respondí. Mi trabajo es saber cuánto. Asintió despacio. Pasa mañana por mi oficina. Así empezó todo. No fue romántico. Fue útil. Entré a la empresa 3 semanas después. Primero como apoyo externo, luego como alguien a quien llamaban cuando algo no cuadraba. Yo veía lo que otros no querían ver. Contratos inflados, socios peligrosos, decisiones tomadas por ego y disfrazadas de visión. Arreglaba cosas que no se notaban, y ese fue el problema. Una noche me quedé hasta tarde revisando balances. Adriana apareció en mi oficina con 2 cafés, y los dejó sobre el escritorio. ¿Otra vez salvando el mundo?, me dijo. No, le respondí. Solo evitando que se caiga. Sonrió, y me dijo algo que en ese momento no entendí como advertencia. Eso no se nota, Ramón. Nadie aplaude cuando no pasa nada. Tenía razón. Y yo no lo vi. Porque cuando haces todo bien en silencio, la gente empieza a creer que no haces nada. Nos casamos 2 años después. La boda fue grande, elegante, perfectamente planeada. Todo salió como Adriana quería. En las fotos siempre pasaba lo mismo. Adriana se adelantaba apenas un poco, lo justo para quedar en el centro de los flashes, y yo parecía medio paso atrás, sosteniendo la escena sin estorbar. Al principio no me importaba, pero el respeto no es algo que guardas en una caja fuerte. Si no se usa, se evapora. Y con el tiempo, el tono de Adriana empezó a cambiar. Ramón, revisa eso. Ramón, no seas exagerado. Ramón, eso ya lo vio mi equipo. Mi equipo. Antes era nuestro. En las juntas con inversionistas, cuando yo empezaba a explicar la ingeniería financiera, ella me cortaba de golpe con una sonrisa ensayada. Eso es muy técnico, señores. Déjenlo en mis manos, yo traduzco. Traducir. Así le llamaba ella a borrarme. Usaba esa palabra para dar a entender que yo solo era un técnico aburrido, y que ella era la única mente estratégica. Me estaba eliminando de la narrativa de la empresa frente a todos, y yo, por amor o por estúpido, la dejé hacerlo. La noche que murió Teodoro fue el principio del fin. Su padre ya estaba muy enfermo los últimos meses. Hablaba poco. Miraba mucho. En su última cena familiar,
Me llamó a su lado con un gesto débil. Ramón, me dijo con la voz quebrada, ¿sigues llevando los números grandes? Sí, Teodoro, respondí. Todo lo estructural sigue pasando por mi escritorio. Adriana, que estaba cerca retocándose el labial, sonrió sin mirarnos y se metió en la conversación. Papá, no seas dramático. Ramón, acompaña el proceso. Yo tomo las decisiones importantes ahora. Teodoro me miró fijo. No dijo nada más. Pero esa mirada fue una despedida. Un lo siento por lo que viene. Semanas después del funeral, el luto de Adriana se transformó en una euforia fría. Estábamos en el ático. El aire acondicionado zumbaba suavemente. Ella se sirvió una copa de un coñac que costaba 4 sueldos mínimos. Caminó hacia el balcón con el cristal tintineando y miró la ciudad como si fuera su tablero de monopolio. Esto ahora es mío, Ramón, dijo sin darse la vuelta. Y quiero hacerlo a mi manera. Absolutamente a mi manera. Siempre fue tuyo, Adriana. Le respondí con una calma que me costaba mantener. Yo solo pasé 14 años evitando que explotara en pedazos. Ella giró lentamente y me miró con una lástima que dolía más que un golpe. Eso ya no es necesario, soltó mientras le daba un sorbo a la copa. Estamos en otra etapa, una donde los guardianes ya no hacen falta. Fue su forma de decirme que yo era un estorbo, que el arquitecto ya no era bienvenido en el edificio que él mismo había salvado del colapso. Otra etapa donde yo sobraba. Esa misma noche, después de ese silencio sepulcral, colgó el teléfono tras hablar con alguien, me miró y soltó la sentencia definitiva. Ramón, tenemos que hablar. Esto ya no funciona. Tú aquí, la empresa, el matrimonio, todo. Ya no necesito que me cuestiones, que me frenes, que te creas indispensable. Yo armé toda la estructura, le dije, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Legal, financiera, cada maldito fideicomiso lleva mi firma. Sí, respondió ella con una sonrisa cruel, y te lo agradezco. Pero ya no eres necesario. No hagas drama. Te doy una semana para irte con dignidad. Si no, recuerda, todo está a mi nombre. El vino que te tomas, el aire que respiras, hasta los calcetines que llevas puestos. Mi padre construyó esto. Tú solo eres el tipo de las hojas de cálculo que se creyó dueño del imperio. En ese momento, sentí que la bilis me subía por la garganta. Porque cuando alguien deja de respetarte, reescribe la historia para no sentirse culpable. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mis llaves. Las del ático, las del Porsche, las del ascensor privado. Las dejé caer sobre el mostrador de mármol, una por una. El sonido del metal chocando contra la piedra fue el único adiós que le di. ¿Qué haces?, preguntó Adriana, desconcertada por mi falta de súplica. Ahorrarte tiempo, respondí. Dijiste que me fuera, así que me voy. Tomé mi abrigo y caminé hacia la puerta. Ella me gritó desde la cocina. Bien, vete. Mañana mismo Javier cambiará las cerraduras. No respondí. La puerta se cerró con un clic suave. Bajé los 42 pisos por las escaleras, necesitando sentir cada impacto en mis rodillas para convencerme de que la cacería comenzaba. Al llegar al lobby, el portero me saludó por inercia. Buenas noches, señor Castillo. Es Fernández, le corregí. Siempre ha sido Fernández. Caminé 3 cuadras bajo la lluvia hasta un estacionamiento público que olía a caucho quemado. Saqué un mando a distancia de un bolsillo de mi abrigo y abrí un sedán gris, un auto común que Adriana jamás habría permitido que se estacionara a 1 kilómetro de su presencia. Hace 2 años, cuando Adriana empezó a llamarme su mejor empleado frente a sus amigas en el club, supe que el barco se hundía. Empecé a desviar bonos, a mover mis activos personales a una sociedad limitada llamada RF Consultores, y alquilé un local pequeño en una zona industrial. Lo equipé con servidores propios y una conexión encriptada. Era mi bote salvavidas. Sabía que este día llegaría, simplemente no sabía que el desprecio sería tan puro. Manejé hasta esa oficina. Me senté frente a los monitores. Eran las 12:15 de la noche. Abrí mi teléfono y envié un mensaje a 3 abogados con la frase: ejecutar. Para las 3 de la mañana, la línea de crédito de la firma Castillo estaba congelada. A las 4, el fondo de la galería de Adriana quedó bloqueado por auditoría fiduciaria. Pero lo que me terminó de secar el alma fue un correo que llegó a mi servidor privado.
Fotos de Adriana entrando a un hotel boutique con un tipo llamado Diego. Llevaba puesto un reloj Patek Philippe que yo creía perdido. Un regalo de mi suegro que yo mismo había reportado como robado ante el seguro meses atrás. Ella no solo me estaba echando, me estaba saqueando para alimentar a su amante. Ella creía que estaba soltando a un hombre aburrido, pero lo que no sabía era que acababa de apagar el motor del avión en pleno vuelo. Los primeros días después de salir del ático no pasó nada espectacular, y eso fue lo que más me inquietó. No hubo escándalo mediático ni llamadas desesperadas a medianoche. Dormí en un departamento que compré hace 3 años en el centro. Un lugar con muebles básicos, una cama dura y una mesa sin historia. Me sentaba ahí, con la luz apagada, mirando la pantalla del celular. No esperaba que llamara a Adriana por amor. Esperaba que llamara el sistema, porque yo sabía algo que ella todavía no entendía. Cuando quitas la pieza clave de una estructura, el edificio no se cae de inmediato. Primero, empieza a sonar raro. Como una tubería vieja que está a punto de estallar. El lunes a las 8:12 de la mañana entró el primer mensaje. Era Laura, de contabilidad. Ramón, necesito preguntarte algo rápido. Hay 3 transferencias internacionales del viernes que el banco rechazó por falta de token fiduciario. No nos dejan mover el dinero de la nómina. Miré el mensaje un largo rato. Sentí esa vieja inercia de querer resolverlo, pero me detuve. Me di cuenta de que el respeto no se pierde de golpe, se gasta en pequeñas humillaciones diarias, y yo ya no tenía por qué ahorrarle ni un solo centavo de humillación a esa familia. Le contesté con una frialdad técnica. Ya no estoy en la empresa, Laura. No tengo los tokens. ¿Cómo que no estás? Respondió a los 3 minutos. Adriana dijo que todo seguía normal, que solo estabas de vacaciones. Que ella quiera que todo sea normal, no significa que yo siga ahí. Habla con ella. Yo ya no tengo autorización legal para tocar esas cuentas. Colgué. A las 9, llegó otro mensaje de legal. A las 10, una llamada perdida de logística. A las 11, un correo de un banco suizo. No respondí ninguno. Por primera vez en 15 años, estaba haciendo algo distinto. No tapar el ruido. Dejé que los problemas gritaran. A media mañana, manejé hasta la oficina chica, ese local en la zona industrial que Adriana siempre despreciaba porque no tenía vista al parque ni recepcionista con traje de marca. Ella no entendía que no siempre el que manda es el que firma. A veces manda el que entiende cómo funciona todo, y esa oficina era el cerebro de la operación. Entré, encendí la lámpara del escritorio y me serví un café horrible de máquina. Abrí mi laptop y entré al servidor espejo que había configurado meses atrás. No estaba saboteando, solo estaba observando. Vi cómo Adriana intentaba forzar autorizaciones parciales. Vi correos reenviados fuera de horario a las 3 de la mañana, buscando claves que solo yo tenía. Vi contratos que yo había frenado por riesgo de lavado de dinero, que ahora ella intentaba probar desesperadamente para conseguir flujo de caja. Cada archivo en la pantalla era una advertencia de naufragio. A las 4:30 la puerta se abrió de golpe. Adriana entró sin saludar, con sus tacones de $1000 golpeando el suelo de cemento, y tiró su bolso de diseñador sobre mi mesa llena de papeles. ¿Qué estás haciendo acá? Me espetó con los ojos inyectados en rabia. Trabajando, respondí sin levantar la voz. Como siempre. No tienes permiso para estar en esta oficina, Ramón. Ya le dije a los abogados que rescindan este contrato de alquiler. Este local está a nombre de RF Consultores. Adriana. Es mi empresa personal. Tú no puedes rescindir nada aquí. Ella suspiró, intentando recuperar el control. Se cruzó de brazos y me miró como si yo fuera un bicho molesto. Te pedí una semana, Ramón. No que armaras este show de bloquear las cuentas de la nómina. Mi padre nunca te habría perdonado esto. Tu padre sabía que hay personas que confunden apoyo con obligación, y tú eres la primera en la lista, le dije, girando la pantalla hacia ella. Mira esto. El proveedor de logística de Hamburgo acaba de detener los embarques porque la garantía fiduciaria expiró anoche. Esa garantía dependía de mi firma personal. Pues fírmala y ya. Gritó. Te pagaré lo que sea. No es cuestión de dinero. Es cuestión de que tú dijiste que yo era el encargado de mantenimiento. Bueno, el encargado renunció. Ahora mantén tú el imperio. Se quedó callada, apretando la mandíbula. Me di cuenta de que ella seguía pensando que yo era útil,
pero ya me había clasificado como algo desechable. El problema es que cuando dejas de ser útil, te vuelves prescindible, pero cuando eres el que sostiene la viga maestra, tu salida es un terremoto. Siempre haces lo mismo, dijo ella con desprecio. ¿Te crees indispensable? No, le contesté. Yo me hice invisible para que todo funcionara. No es lo mismo. Tú confundiste mi silencio con debilidad. Se dio la vuelta y se fue sin cerrar la puerta. Esa noche, explotó el primer problema real. El banco mercantil congeló la línea de crédito de la firma Castillo porque detectaron que el administrador principal, yo, había sido removido sin un sucesor calificado. El sistema entró en pánico automático. A las 11:22 de la noche, Adriana me escribió un solo mensaje. Necesito que me expliques qué está pasando con el banco. Ahora. Le respondí con sus propias palabras. Eso ya no es necesario. Estás en otra etapa. Disfruta tu semana. El viernes me llamó Teodoro Jr., el hermano menor de Adriana, el que siempre estaba de fiesta en Europa mientras yo trabajaba. Su voz temblaba. Ramón. La Junta le dio un ultimátum a Adriana. O arregla el flujo de caja en 24 horas o la destituyen. Están pidiendo una junta de emergencia. Adriana no sabe qué decirle sobre los bonos de deuda. Dice que tú tienes los códigos de encriptación. Los tengo, respondí. Y se quedarán conmigo hasta que el divorcio esté firmado bajo mis términos. Ella está furiosa. Dice que te va a meter a la cárcel por robo. No he tocado $1, Teo. Solo quité mi mano de debajo de la barbilla de tu hermana. Ahora la gravedad está haciendo su trabajo. Colgué. Esa noche entendí algo que me costó aceptar. No me estaban extrañando a mí. No extrañaban al hombre, ni al esposo, ni al amigo. Estaban extrañando al tipo que evitaba que las cosas salieran mal sin pedir crédito. Estaban extrañando la red de seguridad que yo les había tejido durante 14 años. Miré por la ventana de mi oficina. Abajo en la calle, vi un auto que reconocí. Era el Mercedes de Diego, el amante de Adriana. Estaba estacionado frente a mi edificio. Al parecer, Adriana ya no sabía cómo resolver sus problemas y había enviado a su perro faldero a buscar lo que ella no pudo obtener con gritos. Pero lo que Diego no sabía es que yo no solo tenía los códigos. Tenía las grabaciones de sus llamadas con Adriana, planeando cómo vaciar mis cuentas personales una vez que el divorcio empezara. El lunes a las 9 de la mañana, el sistema terminó de procesar todo. Todo encajó de golpe, no como una revelación dramática, sino como cuando por fin aceptas algo que tu cuerpo ya sabía. A las 11, el impacto llegó a la calle. Adriana estaba en un restaurante con Diego. Intentó pagar una cuenta de $800 y la tarjeta fue rechazada. El gerente tuvo que pedirle que se retirara. Diego se quedó mudo. Sus propias cuentas dependían de los préstamos de Adriana. Ella me llamó gritando desde el baño, pero colgué. Quería que sintiera el frío de ser una Castillo sin motor. Para no terminar en la policía, tuvo que dejar su anillo de compromiso como garantía. El anillo que yo pagué, sirviendo para pagar la cena de su amante, mientras él lucía el reloj que yo reporté como robado. A las 2 de la tarde, Adriana entró a mi oficina con Rogelio, su abogado. Estaban pálidos. Devuelve las autorizaciones. La nómina vence mañana. No son llaves, Adriana. Son mis garantías personales. Mi patrimonio ya no quiere estar casado contigo. Es sabotaje penal, rugió Rogelio. No, Rogelio. Revisa el contrato anexo de hace 5 años. La cláusula 12.4 dice que el custodio puede retirar sus colaterales en 12 horas tras una separación. El plazo venció a las 8 de la mañana. Rogelio revisó el papel y su cara pasó de roja a blanca. Adriana se hundió en la silla. Ramón, por favor. Es la empresa de mi papá. No puedes dejar que se hunda. No es despecho, es contabilidad. No siempre gana el que grita primero. Gana el que sabe esperar. Y yo esperé a tener las pruebas de que desviaste $480,000 de la fundación para pagarle la vida a Diego. Saqué la carpeta con las pruebas. Si esto llega a la junta mañana, pierdes el apellido y terminas arrestada por fraude fiduciario. Firma aquí. Divorcio bajo mis términos. Tú te quedas el ático, pero tú pagas la hipoteca de $15,000 mensuales. Suerte con eso. Firmó con manos temblorosas. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. ¿Tanto me odias?, preguntó. No te odio, Adriana.
le dije mientras cerraba la laptop. Para odiarte tendría que sentir algo, y tú te encargaste de que yo fuera invisible durante 14 años. Hoy, simplemente apagué la luz de la habitación donde no me veías. A la semana siguiente, supe que Adriana tuvo que vender su colección de arte privada a mitad de precio solo para cubrir la primera nómina. Diego, el supuesto amor de su vida, desapareció a los 3 días. Parece que su romance no sobrevivió a una cuenta bancaria congelada. Ayer encontré las llaves del ático en el bolsillo de un abrigo viejo. Las miré un momento. Eran pesadas, doradas y ridículamente caras. Las tiré a una alcantarilla y el sonido fue casi imperceptible. Al tirarlas, entendí que mi venganza no fue quitarles el dinero, sino quitarles el cerebro de la operación. Adriana se quedó con el nombre de los Castillo, pero se quedó sin nadie que le explicara cómo no hundirse en su propia basura. Perdí una vida que no era mía y gané algo que no tenía precio: salir a tiempo. Me senté en un café cualquiera, abrí mi nueva cuenta bancaria, una que solo tiene mi nombre, y respiré. Por primera vez en 14 años, el sistema funcionaba perfectamente. Ella siempre me llamó el encargado de mantenimiento, y tenía razón. Fui el encargado de mantener su mentira viva durante 15 años. Ahora le toca a ella descubrir lo que ya todos sabemos: que un apellido sin alguien que lo sostenga no es una dinastía, es solo una lápida muy cara. Disfruta tu apellido, Adriana. Yo me quedo con el mundo que tú nunca supiste cómo manejar. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.